Gracias por su vida. Te pedimos por los hermanos también que no han llegado, que puedan llegar con bien aquí, Señor, que nos ayudes a prestar atención a tu mensaje el día de hoy, que lo podamos adaptar para nosotros en nuestros corazones, Señor, que no nada más se quede ahí, sino que lo podamos llevar a la práctica. Y lo que hoy vamos a aprender, Señor, es algo que ya hemos estado escuchando, que nos has estado hablando muy seguido de esto, y pues sobre todo que lo empezamos a usar en nuestras vidas. Ponemos en ti este servicio, esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Pues ya más o menos ya se imaginan un poquito sobre cuál es el tema, ¿no? Efraín lo mencionaba y es sobre la honra, pues en este caso, en este día, sobre la honra al pastor. Así que, bueno, yo voy a empezar con algo a lo mejor un poquito diferente que va a decir, si usted va a pensar que, ay, ¿qué tiene que ver eso con la honra? Pero bueno, voy a aprovechar la situación de lo que nos hemos estado preparando estos días para la EBDB. Y pues ya está muy cerca y pues es sobre lo mexicano y sobre la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre. Y, y bueno, como estamos trabajando en esto, al igual como pasa con la Navidad, de que ya se va acercando la fecha, pues ya todos andan en mood, ¿no? Ya se siente lo navideño y pues todo se empieza a adornar sobre eso, ¿no? Pero pues, la revolución de México no es tan impactante o a lo mejor no tan popular o tan grande como la Navidad, pero pues como andamos trabajando en esto, la verdad yo sí siento ese mood de revolución mexicana. O sea, aprecia uno su país. Y pensaba sobre esto, sobre qué significa una revolución y por qué tuvo que suceder una revolución. Y es que revolución significa, bueno, en latín significa dar un giro. Y en el sentido de la Revolución Mexicana significa un cambio de estructura en general, en la economía, en la política, en lo social. Entonces, una revolución sucede cuando hay un quiebre de algo. Y en este caso, el sentido de la Revolución Mexicana fue porque estaba habiendo una dictadura, un poder que no quería salir, no quería soltar el poder, no había libertad de expresión, luchaban con el problema económico porque toda la riqueza se concentraba en unas cuantas personas nomás y todo el resto del país era pobre. Entonces eso lo lleva a la gente como a querer un cambio, ¿no? A querer que las cosas sean diferentes. Y no solamente esto pasó en México, esta revolución, hubo revoluciones a lo largo del tiempo y del mundo. Hubo la Revolución Francesa, hubo una revolución rusa, otra revolución, en otro sentido, la revolución industrial, pero todo significa un cambio, significa un giro completo y un cambio en cómo se hacen las cosas. Y cuando yo estaba orando y buscando la palabra de Dios que Él quisiera compartir en su iglesia, me hizo recordar, y siempre va todo sobre la enseñanza sobre Jesús. Ahí está, pues, encontramos unas cosas bien impresionantes, que cada vez que vamos leyendo encuentro una perspectiva diferente de las cosas. Y este caso no fue la excepción. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús también hubo una revolución. Sí hubo una revolución. A lo mejor no fue una revolución en armas, como sucedió, como ha sucedido a lo largo de la historia, pero sí hubo una revolución espiritual. Esa fue la única revolución espiritual que ha marcado la diferencia. Les voy a leer un versículo y sobre eso vamos a ir desglosándolo. Y el versículo es Juan 12:26.
Los que lo quieran buscar, adelante, ahí vamos a estar esos minutos, así que si lo quiere buscar y si lo encuentra, me indica con un amén. Dice en la Nueva Traducción Viviente: todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre, eh, el Padre honrará a todo el que me sirva. Aquí se me hace algo bien interesante. Dice que todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme. En los tiempos de revolución, siempre surgen líderes, siempre surge alguien que va adelante, que jala a un pueblo, porque así nace la contra. Alguien que tiene una idea, alguien que tiene un propósito y tiene a lo mejor esa característica de líder, de enseñar lo que él quiere transmitir y al final jala a muchos con ellos. Y esta revolución que estaba haciendo Jesús era una revolución, ¿por qué? Porque él traía un mensaje, y si recuerdan la historia, a los líderes de Israel no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque para ellos ellos ya seguían una ley, ya seguían reglas, entonces algo fuera de ello significaba como una confrontación, algo diferente a lo que ellos creen. Entonces estamos hablando de que Jesús estaba trayendo una idea diferente, una revolución, y mucha gente lo estaba siguiendo. Y dice que el que lo siga, en este caso, tiene una idea, tiene un mensaje, tiene que haber un propósito. Y la persona que va adelante es el que lleva el control. Y los que lo siguen tienen que adaptarse a él. En este caso, como Jesús, nosotros sabemos que tenemos que ser como él, nosotros tenemos que actuar como él, tenemos que seguir sus pasos. Y él básicamente se convierte en nuestro líder. Él es el que lleva el mando en esta revolución. Y toda revolución tiene un cambio y permanece. Porque desde la Revolución Mexicana hasta acá tenemos nuestra Constitución, que es básicamente nuestras leyes de ahorita. Entonces ya han pasado muchos años, desde eso ya hubo un cambio diferente. Y ahí no se notaba, como les digo, como una lucha de poder, pero había algo espiritual detrás. Y todo esto estaba sucediendo en lugares pequeños, en ciudades pequeñas, pero que fue algo que afectó a todo el mundo. O sea, todo lo que sucedió en esos pequeños lugares terminó afectando a todo el mundo. Y lo que afectó a todos fue el mensaje de Jesús. Y a lo largo de los años, de la cultura, después de lo que sucedió de la crucifixión, ha habido un cambio. Y ha habido un cambio porque su mensaje se ha ido transmitiendo en generaciones. Y esto es muy de pensarse mucho. A mí me puso a pensar mucho porque yo me imagino esos momentos, todo lo que tiene que pasar para que el mensaje llegue a la vida de una persona actualmente. Todo lo que pasó hace cientos de años aún sigue afectando en la actualidad. Y ese sacrificio, pastor, ese mensaje, esa revolución que hizo Jesús, viajó a través de los años y llegó a su vida. Y Dios lo ha traído hasta acá, hasta el día de hoy. El versículo continúa, dice que los siervos tienen que estar donde está Él. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Pues siguiendo sus pasos, aprendiendo. Tenemos que llegar hasta el punto de parecernos a Él. Y puede llegar
pensarse que es difícil. Yo creo que sí es difícil porque no es fácil hacer un cambio y más cuando se trata de tener que hacer correcciones en nuestras vidas. O hay veces que a lo mejor no tenemos mucha habilidad en entender las cosas, pero Dios ha puesto personas y ha preparado personas para guiarnos y nos ayudar a alimentarnos de su palabra. Y esas personas son los pastores. Los pastores, una de sus tareas, porque son muchas, una de sus tareas es prepararse para darnos el alimento. Y qué gran labor es tener que preparar un mensaje. Qué gran labor, porque yo muchas veces no, a veces uno no lo valora porque se le hace bien común que miércoles y domingo está aquí y predica y lo hace como si nada. Pero ya que uno experimenta lo que es hacer un sermón, una enseñanza, Dios mío, no, no está fácil. A mí me ha tocado que me pongo a escribir, le oro a Dios, Dios, dame el tema, que tu Espíritu Santo me guíe en los puntos, en los conocimientos que tú le quieras saber a tu iglesia. Y cuando me pongo a escribir, yo digo, ahorita en unas 2 horas lo termino. Ya tengo la historia, ya tengo esto, ya lo voy a terminar en 2 horas y me libero. No, pasa la semana y llevo un párrafo nomás. Y, y se vuelven, pues, es complicado, ¿eh? Es complicado. Y, y se valora. O sea, yo aprendí esto y se valora. Y aquí es donde entramos en ese tema de la honra, porque se nos hace muy fácil a veces hablar de algo, hacer comentarios, a lo mejor de una persona, de a lo mejor de algo que te molestó o no sé, alguna situación. Y se nos hace fácil hablar sin saber el contexto detrás. Si, por ejemplo, si nos ha pasado de que nos molestó algo del pastor, y fácil hablar. Pero cuando entiendes el contexto de todo lo que hay detrás, de todo lo que implica, uno entiende de que no es el pastor, es uno que no está practicando la honra. La honra es, es el agradecer, es el valorar. Porque yo y lo reconozco, yo creo que pocas veces le he agradecido, o con palabras directamente. Y creo que de vez en cuando sí es bueno dar ese reconocimiento. Pero también cuando somos líderes entendemos que a veces no lo hacemos por el reconocimiento, pero a veces sí llega ese punto en el que como que te esfuerzas tanto hay situaciones en que ves que la gente no te respeta, y eso nos hace llegar a pensar o cuestionarnos, estoy haciendo bien el trabajo, ¿para qué hago lo que estoy haciendo si nadie está respondiendo? O cómo me están tratando. Y sí, no esperamos palabras, más bien lo que esperamos o lo que el pastor piensa que espera y que Dios nos llama a hacer es honrar, porque tiene un sentido detrás, no nada más es decir, honra y ya, no, el sentido de honrar es hacerte valorar el esfuerzo que uno está haciendo, y es diferente al agradecimiento en palabras. Estaba buscando cómo explicarlo, porque dije, como que está un poquito difícil, pero creo que es más fácil de lo que uno piensa. Pues imaginémonos a los que ya tienen hijos, los que no, pues hay que imaginarnos que tenemos un hijo, y pues tú te estás esforzando por educarlo y por enseñarle y guiarlo en el camino, ¿no? Pero tienes un hijo que no te obedece, o tienes empleados que tú les das el trabajo, pero tienes empleados que no respetan tu autoridad. Y pónganse en ese lugar, ¿cómo se sienten ustedes? Alguien que no actúa con honra o con ese agradecimiento. Lo que quiero resaltar aquí es que no son las palabras, es la honra lo que hace sentir valorado el esfuerzo de uno. Y pastor, pues concluyo con esto. Yo con esta
Con estas palabras yo quería resaltar dos cosas: la importancia de la honra y concluir con el último pedacito del versículo que dice: el Padre honra a todo, el Padre honrará a todo el que me sirva. Y como recordatorio, la importancia de la honra, de que con nuestra honra nosotros estamos dando agradecimiento al pastor, estamos reconociendo su trabajo y que usted ha servido ya muchos años, y solamente es confirmación porque yo sé que usted lo sabe. Dios lo ha estado honrando todos estos años. Y una disculpa, una gran disculpa si aquí o alguien de la iglesia no lo ha honrado, pero yo sé que ese mensaje lo va a escuchar y lo va a entender. Así que un aplauso al pastor y a Dios por enseñarnos sobre la honra. Por mi parte es todo, pero seguimos todavía. Hay otra sorpresa y esa sorpresa es Kenia. Así que le damos lugar a Kenia. Gracias a Dios porque nos tiene aquí, ¿verdad? Amén. Pues seguimos con la continuación de este mensaje dirigido hacia nuestro pastor Iván. Y, ¿sabe, hermano? La honra es la muestra de agradecimiento y de consideración que se le dirige a una persona. Honrar, hermanos, es un gesto integral. Y eso no solamente es con un agradecimiento, no, eso va con algo más allá. Nosotros, hermanos, honramos cuando hacemos muestra de sujeción y de obediencia. Cuando nosotros respetamos y reconocemos el valor de la persona que está por cabeza en este lugar, en esta iglesia. Y sé que muchos de los que estamos aquí, hermanos, no hemos sido formados desde la honra. Lo sé porque en mi casa, le puedo mencionar que la formación que tuve no fue desde la honra. Mis padres me enseñaron de obediencia, me enseñaron de respeto, me enseñaron de amor, me enseñaron de bondad, pero yo nunca, hermanos, escuché la palabra honra. Ellos me enseñaron que si obedecía, me iba a ir bien, y que si desobedecía, me iba a ir mal. Sin embargo, la palabra honra nunca la escuché. Y lo que mencionaba César, nosotros, hermanos, los mexicanos, venimos de una muy mala cultura, de muy mala cultura, porque nosotros no practicamos la palabra honra. Quizás los asiáticos, quizás los orientales, tienen un concepto más elevado, más estimado de lo que es la palabra honra, y es por eso que ellos, hermanos, lo toman como algo serio. Yo no recuerdo tampoco que mi abuela me haya hablado de honra, que mis padres, que en la escuela. Yo no recuerdo que se me haya hablado de la palabra honra. Sin embargo, iglesia, te platico que estos 2 últimos años he conocido, he aprendido y sigo aprendiendo sobre la palabra honra. Y he entendido que la honra es una pieza clave para nuestra vida. Así que te invito a que abras tu Biblia en 1 de Timoteo 5:17.
Primera de Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. En este versículo, hermanos, podemos comprender que habla de una doble honra. Y mayormente a los que trabajan enseñando la palabra de Dios, en predicar, en enseñar, en instruir. Y usted en este momento podría pensar y podría decir que lo menciono porque tal vez predico o porque el pastor predica o porque los siervos de Dios predican. Sin embargo, hermanos, encontramos que en la única parte de la Biblia que habla de una honra mayor es aquí en Timoteo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Todo pastor, todo siervo de Dios que predique la palabra de Dios en cualquier parte del mundo, por favor, hermano, no lo olvide, que a ese siervo de Dios, que a ese pastor, tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlo. Porque, ¿sabe una cosa, hermano? Los siervos de Dios son una pared. Son una pared que lo que le tires te va a rebotar tarde o temprano. Y eso lo he visto. Tenemos que aprender, iglesia, a respetar a esa persona que Dios ha puesto como representante de este lugar, a quien lo ha puesto como rango de autoridad. Sabe que el pastor es la persona delegada por Dios. Y el pastor es quien nos guía, es quien lleva el peso de todo este lugar, es quien lleva la carga de los creyentes, es quien vela en todo tiempo, rogando a Dios para que proteja a su pueblo, para que lo levante. Es decir, el pastor, hermanos, está tan atento todo el tiempo, ya que él tiene una visión más amplia. Él tiene una visión más amplia y un oído más agudo a la voz de Dios. Cuando Él viene, hermanos, y nos predica, Él nos da ese alimento espiritual. Y es cierto, hermanos, muchas veces no lo valoramos. Y se lo digo desde acá, desde el otro lado, no de la alabanza, sino de cuando me toca compartir. Predicamos y la gente, no sé, unos bostezando, otros dormidos, otros... Y uno se desgasta, hermanos, uno se desgasta. Y la verdad, lo he experimentado. El corazón se entristece, hermanos. Y yo me pongo a pensar y dimensiono mi mente y digo, Señor, perdónanos. Porque, como lo mencionaba César, crear un bosquejo, crear una predicación, no es nada fácil, hermanos. Es estar pensando, sabiendo, buscando qué es lo que Dios te va a hablar. Como lo menciono, afinar el oído a la voz de Dios para saber qué es lo que le quiere decir a su iglesia. Y sabe que una de las principales formas de honrar es a través de la obediencia, del agradecimiento, de la lealtad. Y sabes, iglesia, cuando uno cumple con cada uno de estos principios, recibe una recompensa. Recibe una recompensa de lo alto, recibe una recompensa divina, recibe una recompensa de nuestro Señor Jesús. No existe un momento específico, hermanos, no existe un momento específico para honrar, sino que todo tiempo nosotros
tenemos que estar en continua honra. Tenemos que agradecer ese arduo trabajo que hace el siervo de Dios en este lugar. Tenemos que reconocer su esfuerzo, tenemos que reconocer su dedicación como un ministro de Dios. Y he aprendido algo, iglesia. Si nosotros permanecemos en una fiel honra, terminaremos caminando en la misma unción que ellos. ¿Por qué? Porque estamos honrando. Y como conclusión, Dios, nuestro Señor Jesús, es el primero en ser honrado por toda la creación. ¿Cómo podemos decir que honramos a Dios si no honramos a nuestro pastor? Es incongruente. Ser honrados por Dios es tener un respaldo. Es tener un respaldo en nuestra vida. Es tener el respaldo de su presencia. Es tener la contestación en los milagros. Y sobre todo es tener esa recompensa divina que proviene del mismo Dios. Pastor, en esta mañana nosotros lo honramos, le reconocemos su esfuerzo, valoramos su trabajo, valoramos su dedicación. Como lo mencionó Efraín, a mí no se me olvida. En una ocasión que estuve en una lucha espiritual, eran las 3 de la mañana. Teníamos tanta vergüenza, pero no podíamos estar en paz y tuvimos que marcarle. No pasaron ni 2 timbradas y contestaron. De verdad que muchas gracias. Valoramos eso, valoramos su trabajo, su dedicación y esperamos a que nosotros como ovejas aprendamos a ser unos buenos siervos de Dios y de ustedes. Dios les bendiga.